El siguiente ejercicio tiene como fin hablar acerca del tema de representación de las moléculas, tanto en 2D como en 3D, y evaluar una de las propiedades, que en este caso es importante para entender el comportamiento de las moléculas, que es la polaridad. En ese orden de ideas, empezaremos con la representación 2D, que es la parte de la determinación de la estructura de Lewis. Pasaremos a la evaluación de la estabilidad de dicha estructura a partir de la carga formal, y con la estructura más estable evaluaremos en este momento la geometría electrónica y molecular. Y por último, con esta geometría y los tipos de enlace químico presente en la estructura, determinaremos la polaridad, ¿sí? El contexto que tenemos en este caso es el siguiente. El dióxido de azufre es un gas contaminante producido por la combustión de combustibles fósiles y procesos volcánicos. En el ambiente puede reaccionar con el agua para formar ácido sulfúrico, contribuyendo a la lluvia ácida, lo que tiene efectos negativos en los ecosistemas acuáticos y terrestres. Teniendo en cuenta la información anterior, responder. Primero, dibujar la estructura de Lewis del dióxido de azufre mostrando todos los pares de electrones de valencia. Para poder hacer esa partecita, vamos a tener presente que el dióxido de azufre es una molécula que no tiene carga, que su carga neta es cero, y por lo tanto, para establecer la cantidad de electrones de valencia que vamos a tener en cuenta, hay que conocer los electrones de valencia que tiene el átomo cuando está solo. El azufre tiene 6 electrones de valencia, al igual que el oxígeno. Para poder en este caso también hacer las cuentas de manera adecuada, hay que tener presente cuántos átomos de cada especie hay en la molécula. En el caso del azufre hay solamente uno, él va a aportar entonces en total con 6 electrones. En el caso del oxígeno hay dos, por lo tanto él va a aportar con 12. Al formar la estructura realmente no importa de quién sean los electrones, lo importante es conocer la cantidad total de ellos. En total tendremos 18 electrones de valencia. Adicional a eso, tenemos que conocer la electronegatividad de los elementos porque eso permite entender el orden en el que van a estar dentro de la fórmula. El oxígeno, por ejemplo, tiene una electronegatividad de 3,44, mientras que el azufre tiene una electronegatividad de 2,58. Al momento de hacer la representación de la estructura de Lewis, el átomo menos electronegativo va a estar en la parte central. En este momento, eso sería el azufre. Alrededor del azufre se va a unir los oxígenos. Sin embargo, también para que en este caso la representación sea correcta, sería importante entender si el enlace que se forma entre el azufre y el oxígeno es iónico o covalente, porque de acuerdo a eso representar una línea o puntos entre ellos dos es conveniente. Para eso, también vamos a utilizar la electronegatividad, en particular la diferencia de electronegatividad. Al hacer la resta entre la electronegatividad del oxígeno y la electronegatividad del azufre, vamos a obtener un valor que dependiendo de su cantidad, pues nos indica el tipo de enlace. Si el valor es mayor a 0 hasta 1,7, se considera un enlace, hasta 1,7 se considera un enlace covalente. Si es mayor a 1,7, ya se considera un enlace de tipo iónico, ¿sí? En este momento, al hacer la diferencia, obtuvimos un valor de 0,86, lo que en este momento me indica que el enlace que presenta la estructura es de tipo covalente. Por lo tanto, se están compartiendo electrones y es correcto dibujar entre los elementos líneas, ¿sí? Prosiguiendo con el proceso de la representación de la estructura de Lewis, pues ya sé que yo tengo en total 18 electrones, pero al generar la conexión entre los dos átomos utilicé 4, puesto que cada línea representa 2 electrones y yo dibujé 2 líneas. Por lo tanto, me quedan 14 electrones. La idea es que al final la estructura de Lewis tenga 14 electrones en total, no le pueden sobrar, no le pueden faltar. Para continuar con el proceso, tenemos que hacer que los átomos de afuera hacia adentro cumplan la regla del octeto, es decir, que tengan 8 electrones de valencia, a excepción de algunos. En el caso del oxígeno, él tiene que tener 8 electrones de valencia. Si nosotros revisamos en este momento el primer oxígeno que aparece hacia la izquierda, nos vamos a dar cuenta que de lo que he dibujado solamente tiene 2 electrones. 2 electrones que en ese momento están representados por esa línea, por lo tanto le hacen falta 6. Los 6 electrones faltantes los vamos a dibujar como puntos, cada punto es un electrón, en total 6,6 electrones. Eso que le hago a ese oxígeno de la izquierda también se lo hago al oxígeno de la derecha y en total he utilizado 12 electrones. Por lo tanto, me quedan 2 electrones que todavía no he ubicado. Y el último átomo que me hace falta por revisar es el átomo central. Así que esos 2 electrones ya se los voy a poner de una vez al átomo central. De esta manera ya no puedo poner electrones de más. Ya tengo los 18 electrones. Y tengo que revisar el octeto del azufre. Y al hacer esa revisión me doy cuenta que hay 2 líneas que representan 4 electrones, 2 puntos que son 2 electrones, en total tiene 6.
A él le hacen falta 2 electrones, pero no puedo poner más puntos. Tengo que jugar con los electrones que ya tengo en este momento representado. Y una forma de hacerlo es revisando los átomos que están alrededor del azufre, quién tiene pares de electrones libres. En este momento, ambos oxígenos, que son iguales, tienen esos pares de electrones libres. Así que yo de manera arbitraria voy a tomar de referencia el de la izquierda. ¿Qué vamos a hacer? Al azufre le hacen falta 2 electrones. Lo que vamos a cambiar es 2 puntos que parecen electrones libres, los vamos a transformar en un enlace químico que en este momento se genera con el oxígeno y el azufre, compartiendo esos electrones. Al final nos vamos a dar cuenta que tanto el oxígeno como el azufre cumplen el octeto. El oxígeno en este momento, el de la izquierda, tiene 2 líneas, que son 4 electrones, 4 puntos, que son otros 4 electrones, en total tiene los 8. El azufre tiene 3 líneas, cada una representa 2 electrones, es decir, tiene 6 electrones, 2 puntos, y cada punto es un electrón, en total tiene 2, y 2 más 6, 8. Esta es la estructura de Lewis propuesta inicialmente a partir de las reglas para establecer regla del octeto. Sin embargo, para que esta estructura sea adecuada, ahí es donde vamos a la parte B. Vamos a calcular la carga formal de cada átomo en la molécula, porque esa carga formal nos va a dar información acerca de la estabilidad de la estructura propuesta y si de pronto esta estructura es una posible excepción a la regla del octeto. Para determinar la carga formal, hay una ecuación genérica que dice, en este caso, que al número del grupo al que pertenece el elemento hay que restarle los electrones libres menos los enlaces que tiene, los enlaces químicos. Entonces, este proceso hay que hacerlo átomo por átomo. Nosotros aquí tenemos 2 oxígenos, cada uno de ellos es diferente, entonces lo voy a mencionar como el oxígeno 1 y el oxígeno 2, y tenemos el azufre. Voy a empezar con la carga formal del oxígeno 1. El oxígeno pertenece al grupo 6 en la tabla periódica, tiene 4 electrones libres, que son los 4 puntos, y tiene 2 enlaces químicos, que son las 2 líneas. Por lo tanto, la carga formal de este oxígeno es 0. La carga formal del oxígeno 2 es parecida en términos del número del grupo, pero no tiene los mismos electrones libres. Tiene 6 y tampoco tiene los mismos enlaces. Tiene 1. Eso me genera que la carga formal del oxígeno 2 sea de -1. La carga formal del azufre, el azufre también pertenece al grupo 6, tiene 2 electrones libres y tiene 3 enlaces químicos, por lo tanto la carga formal es 1. Ahora, para poder establecer que la estructura en este momento no le faltan electrones, aquí tenemos una segunda parte para poder establecer si eso es correcto o no. Si yo sumo la carga formal neta de cada átomo, me tiene que dar igual a la carga neta del compuesto. Nuestro dióxido de azufre es un compuesto neutro, por lo tanto la carga neta de la carga formal me tiene que dar 0. Al hacer la sumatoria, pues eso es cierto. Eso quiere decir que yo no violé la ley de conservación de la masa y de la carga y tengo los 18 electrones en la estructura. Sin embargo, la carga formal también me dice una cosa. Cuando yo tengo átomos neutros, perdón, moléculas neutras, la idea es que la carga formal de todos los átomos sea 0. Y eso no ocurre ni con este oxígeno ni con el azufre. De hecho, si lo evaluamos, el oxígeno tiene una carga formal -1, lo que implica que él podría tener o estar soportando, por decirlo de algún modo, electrones de más que él por sí solo no puede soportar. Y el azufre, al tener una carga formal positiva, está indicando que podría recibir electrones de más para poder ser más estable. En ese orden de ideas, tenemos esos 2 átomos que tienen esas 2 situaciones contradictorias y que podría mejorar la situación si hacemos un pequeño cambio en la estructura de Lewis que propusimos inicialmente, ¿sí? ¿Cuál es ese cambio? El oxígeno está soportando electrones por sí solo de más que él no puede soportar. Entonces, no es que los quiera perder porque la idea es que siga cumpliendo la regla del octeto, sino que no lo sostenga él solo. Voy a borrar este par de electrones y lo voy a poner a compartir con el azufre, porque eso no ha quitado los 18 electrones, se siguen manteniendo, lo único que hicimos fue redistribuir cómo estaban esos 2 electrones ahí que acabé de cambiar. Ya no son del oxígeno únicamente, sino son del oxígeno y del azufre. Quizás esto ayude a solventar un poco mejor la parte de la carga. Y sí, por lo menos por la parte de los oxígenos. Si nosotros nos damos cuenta, la carga formal del oxígeno 1 que determinamos era 0. Y ahora, al hacer esa modificación, el oxígeno 2 también tendría esa misma distribución. Por lo tanto, la carga formal, tanto del oxígeno 1 como del oxígeno 2, es de 0 con este nuevo cambio. Tendríamos que revisar la del azufre para saber si pues hubo un cambio en la carga formal.
La carga formal del azufre es igual a 6, que es el número del grupo, menos los electrones libres, que son 2, menos la cantidad de enlaces químicos, que ahora son 4. Y al hacer la sumatoria, pues esto me da 0. Efectivamente, esta estructura que tenemos acá es la más estable, a pesar de que el azufre ya no está cumpliendo la regla del octeto. Pues pueden haber excepciones y esta es una de esas excepciones. Por lo tanto, con la ayuda de la carga formal, hemos en este momento tenido que replantear la estructura correcta de Lewis para el dióxido de azufre, que sería la que está en este recuadro. ¿Sí? Ahora, ya que la tenemos establecida en 2D, vamos a pasar a 3D. Vamos a establecer la geometría electrónica y molecular, ¿sí? A partir de lo de la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Para eso tenemos que mirar cuántos sitios electrónicos o bueno, de densidad electrónica alrededor del átomo central están. Entonces, para eso pues tenemos que tener claro que el azufre, que es nuestro átomo central, está rodeado de un par de electrones libres y de enlaces con oxígeno. Entonces, para hacer esas cuentas, de hecho, hay que tener presente la cantidad de pares de electrones libres y de pares de electrones enlazantes, se llama de esta manera. Sin embargo, yo ahorita les voy a hacer una salvedad. Cuando hablamos de los pares de electrones libres, pues en este momento el azufre solo tiene 2 electrones. Como lo miramos por pares, sería un par. En el caso de los pares de electrones enlazantes, él tiene 4 enlaces, cada enlace son 2 electrones. Debería tener 4 pares de electrones enlazantes. Resulta que esto no es cierto para la geometría. A la geometría no les interesan los enlaces múltiples, sino las zonas. Entonces resulta que cuando hay un enlace múltiple, realmente eso es una zona. Podríamos entonces más bien cambiar esta parte de pares de electrones enlazantes por átomos enlazados, que podría ser algo más fácil y que siempre va a funcionar. ¿Cuántos átomos están enlazados al central? 2. Al hacer la sumatoria de las zonas que tenemos con enlazantes y libres, me va a dar 3. Resulta que esta disposición, con ayuda de las tablas de geometría electrónica y molecular, nos indican cómo es esa distribución espacial. Entonces, en el caso de la geometría electrónica, cuando el total es 3, nos dice que la geometría es de tipo trigonal plana. Es decir, que alrededor del átomo central hay 3 zonas. En este caso, esas 3 zonas es una con los pares de electrones libres y las otras 2 con los átomos de oxígeno, que en este momento están alrededor del átomo central. Y esta sería la geometría electrónica. Para el caso de la geometría molecular, lo que hace en este sentido el proceso es ignorar la presencia de los pares libres y quedarse simplemente con los átomos. Recordar que esta representación realmente es una invención y por lo tanto no va a cambiar los ángulos, simplemente vamos como a borrar los pares de electrones libres. Esto sucede en este caso porque, pues para algunas explicaciones que tenemos que dar posteriores, resulta más práctico tener la geometría molecular que la electrónica, pero realmente es algo que no existe de manera independiente. La única geometría que existe en las moléculas es la electrónica, pero para hacer algunas interpretaciones ignoramos los pares de electrones libres. Y ahí en ese momento hablamos de la geometría molecular. Cuando tenemos una geometría molecular en la que hay 3 zonas, pero hay un par libre y 2 enlazantes, la geometría molecular se llama angular. Y resulta que el ángulo que había originalmente aquí entre el azufre y el oxígeno, azufre y oxígeno, es igual al mismo ángulo que tenemos acá, porque recuerden que al ignorar el par de electrones libres no cambiamos la distribución geométrica, simplemente lo ignoramos temporalmente. Entonces los ángulos aquí son de aproximadamente 120 grados. Y ya con la polaridad podríamos llegar, perdón, ya con la geometría podríamos llegar a la polaridad. Sin embargo, para la polaridad necesitamos 2 cosas, la geometría y el tipo de enlace. El enlace lo tenemos parcialmente porque ya sabemos que es covalente. Sin embargo, de los enlaces covalentes hay de 2 tipos. Está el enlace covalente polar y el no polar. Y eso es importante. Resulta que en este caso, si el enlace es covalente polar, se genera lo que llamamos un dipolo y esas moléculas son las que podrían llegar a generar momento dipolar, que a la larga es la responsable de la polaridad. Entonces, para poder saber si es covalente polar o no polar, la diferencia de electronegatividad nuevamente nos lo va a decir. Ya sabemos que entre 0 y 1.7 es covalente, pero si la diferencia está entre 0 y 0.4, es covalente de tipo no polar. Si es mayor a 0.4,
El enlace es de tipo covalente polar, que es la situación en la que nosotros nos encontramos. Cuando esto sucede, vamos a observar que en la zona donde tenemos los electrones entre el azufre y el oxígeno, aunque los comparten, hay alguien más ventajoso que el otro. El más ventajoso es el átomo más electronegativo que los va a tener más cerca. En este momento, el átomo más electronegativo es el oxígeno. Esos electrones que se están compartiendo con el azufre los tiene más cerca el oxígeno, aunque no los haga nada. El azufre en ese momento es como si casi los perdiera, pero no los ha perdido. Como llega a suceder estas situaciones, se generan densidades de carga. Densidad de carga negativa sobre la zona del oxígeno, densidad de carga positiva sobre el azufre, que es una casi carga, pero no se logra porque no hay la suficiente diferencia electronegativa para que alguien pierda y alguien gane. Sin embargo, esto es suficiente para generar un vector de carga. La cabeza del vector va a tener en este caso el átomo más electronegativo y la cola el átomo más menos electronegativo. Y pues para diferenciarlo también lo va a hacer esta colita al final para demostrarle lo positivo. Eso que le pasa a este enlace azufre-oxígeno es exactamente lo mismo lo que le pasa a este enlace azufre-oxígeno. De hecho, son idénticos. Resulta que la existencia de estos vectores permiten la existencia o no del momento dipolar. Para eso hay que tener en cuenta la sumatoria. Entonces, para poder hacer la sumatoria de vectores es más fácil si tengo un eje de coordenadas y lo que voy a hacer es trasladarlos. Voy a pasar el vector 1 aquí a esta zona donde la cola va a quedar justo en la parte del origen y este es mi vector 1. Y aquí voy a poner mi vector 2. El vector 1 y 2 son idénticos en magnitud porque estamos hablando del mismo enlace químico, pero diferente en dirección. Están espacialmente ubicados en un lugar diferente. Para hacer en este momento la determinación del momento dipolar, hay que saber si hay un vector resultante de los dipolos. Esta partecita la haremos de manera un poco más eh, empírica. El vector 1 en este momento no está ni en la componente X ni Y, entonces vamos a descomponerlo. Entonces, más o menos su aporte en la componente X va a ser este y en la componente Y va a ser esto apuntando hacia esta dirección. Ese mismo proceso que acabo de hacer con el vector 1, con el dipolo 1, el dipolo 1 sí, hay que hacerlo con el dipolo 2. Entonces, aquí hago la descomposición en el eje X y hago la descomposición en el eje Y, ¿sí? Al darnos cuenta, la descomposición en X se generan dos vectores de magnitud igual, por ser vectores en este momento originales iguales, ¿sí? Pero en direcciones opuestas. Al hacer la sumatoria, el vector resultante en X se anula, pero el vector resultante en Y no, porque aunque los dos que tengo acá son de igual magnitud, están apuntando a la misma dirección, lo cual genera un efecto aditivo y al final sí me queda un vector resultante. Si hay vector resultante, el momento dipolar de la molécula es diferente a cero. Y cuando una molécula tiene momento dipolar diferente a cero, decimos que la molécula es polar. Va a tener zonas de densidad de carga positiva, zonas de densidad de carga negativa netas, que sí permitirán, pues, desarrollar este comportamiento polar.